Varias recomendaciones se han hecho para efectuar un enfoque sistemático de la interpretación de las radiografías de tórax, y todas han demostrado tener utilidad en la práctica. Lo más adecuado probablemente sea no definir una única secuencia mejor, sino seguir un procedimiento constante para asegurar de que no se pasan por alto algunas alteraciones. En ocasiones, el signo más importante es menos destacado que un hallazgo casual relativamente poco significativo. Por esta razón, la recomendación es que siga una práctica sistemática como la que se describe a continuación. Estás en la abeja radiológica. El día de hoy vamos a revisar interpretación de una radiografía de tórax. Si bien, como acabamos de comentar, no hay una secuencia que sea mejor. Por ejemplo, hay quien le gusta interpretar de afuera hacia adentro, es decir, revisar tejidos blandos, la zona del abdomen, tejido óseo, pulmón, mediastino. Y hay al revés, quien le gusta iniciar desde el corazón, el mediastino, ilios, pulmones, hueso, tejido blando. Ese es un ejemplo de sistemáticas. Pero el fin de cualquier sistemática de interpretación de radiografía de tórax es no olvidar nada de revisar cada detalle de nuestra radiografía. Al inicio tardaremos un poco y tendremos que checar toda la sistemática completa. Con la práctica es rápida la evaluación, pero para eso tenemos que conocer la interpretación sistemática de una radiografía de tórax, donde no se nos pase nada y comencemos con ella. Punto número 1 a revisar en una interpretación sistemática de la radiografía de tórax, y este es tipo y calidad de la radiografía. En este se evalúa si la proyección es AP o PA, si está centrada o está rotada, si está bien inspirada o no está bien inspirada y si la penetración es adecuada. Para saber si es AP o PA, generalmente en las radiografías en alguna esquina dice la proyección es AP o PA. Sin embargo, si no lo menciona, ya saben que ustedes pueden identificarla. Tenemos un video ahí de cómo identificar si es AP o PA. En cuanto a si la vista está rotada o está centrada, recordemos que esa se evalúa viendo que las clavículas se encuentren equidistantes hacia las apófisis espinosas de la columna vertebral, aquí en esta zona donde están las clavículas. Vean, la zona de aquí a aquí es casi equidistante de aquí a aquí, ligeramente más abierta en esta zona. Entonces se podría decir que está pues rotada a la derecha, pero como vemos, ligeramente. En cuanto a una adecuada profundidad de la inspiración, pues para eso tenemos que ver si el arco posterior de la novena o décima costilla se ven claramente sobre el diafragma superpuesto. Entonces vemos que primer arco costal, segundo arco costal, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Entonces el noveno arco costal está superior al hemidiafragma derecho. Esto nos indica que esta radiografía está bien inspirada. Para evaluar la penetración, tenemos que ver los cuerpos vertebrales detrás del corazón. Entonces, si nosotros los identificamos como en esta radiografía, nos indica que la radiografía está bien penetrada. Entonces, eso fue el primer punto a revisar, que es tipo y calidad de la radiografía, donde vimos proyección AP o PA, vista rotada, adecuada profundidad de la inspiración y penetración adecuada. Ahora, punto número 2, la pared torácica, partes blandas y huesos. En esta comenzamos con la evaluación del cuello y vemos si la tráquea está centrada. Calcificaciones en la tiroides vemos, o ganglios linfáticos calcificados o no calcificados, pero que se identifiquen. Pues bien, vemos que aquí pues no se ve ningún ganglio linfático, alguna bolita radiopaca en esta zona, no la identificamos, ni alguna otra calcificación, o sea, una imagen radiopaca también aquí, ovoidea, irregular, redonda, no se ve. Y la tráquea aquí viene en esta zona, véanla, si pueden identificar la tráquea, es una imagen radiolúcida. Aquí vean esta zona radiolúcida es la tráquea, y aquí está la carina, la división entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Y pues la tráquea está centrada. En cuanto al segundo aspecto a evaluar
de este punto es la cintura escapular, las clavículas y escápulas rotadas para ver claramente el pulmón. Y vemos que sí, aquí están las escápulas hacia afuera. Vean, nos permiten valorar toda la zona pulmonar de ambos lados. Tercer aspecto, costillas, posición y trayecto normales. No hay discontinuidades, pues vemos los trayectos de las costillas normales, oblicuos para esta proyección. Entonces vemos los arcos posteriores, estos, y vemos arcos anteriores, estos que bajan así. No se ve ninguna discontinuidad en ambos hemitórax. Otro aspecto, columna dorsal, lesiones osteolíticas, vértebras acuñadas, fracturas de la lámina cartilaginosa, todos los pedículos son visibles y pues vean, no hay ninguna vértebra más pequeña, acuñada, que tenga una área radiopaca o radiolúcida que nos indique una lesión lítica o blástica. Y vemos los pedículos pues presentes. ¿Cuáles son los pedículos? Estas zonas. Esta de aquí, esta. Todos los pedículos presentes. Sin ningún problema. Quinto aspecto a evaluar en este punto. Las mamas. Sombras mamarias simétricas, pezones visibles. Esto aplicaría para las pacientes, ¿verdad? Sexo femenino. En este caso, esta radiografía es de un hombre, por lo tanto no podemos evaluar ese aspecto. Sexto aspecto a evaluar, tejidos blandos. ¿Hay enfisema subcutáneo? ¿Algún pliegue cutáneo? Se observa indirectamente neumotórax para sospechar un enfisema subcutáneo. Entonces vemos nosotros acá los tejidos blandos, que sean radiopacos, que se vean aquí los pliegues. Aquí este pliegue pues es el pliegue axilar. Acá también tenemos el pliegue axilar. Pero vemos en los tejidos blandos estas áreas radiopacas, blancas, pues que no hay ninguna muestra de que haya aire, no hay unas zonas radiolúcidas puntiformes que se vean ahí o lineales. Último aspecto a evaluar en este punto, el abdomen. ¿Aire libre en el espacio suprénico? ¿Lo ven? Pues no, aquí no se ve. Debajo del diafragma, ningún aire. Y en el lado izquierdo, el aire que se ve formando un nivel líquido-aire es el estómago, el cual también lo tenemos que identificar en este aspecto del abdomen. Entonces, como ven, en este segundo punto de la pared torácica correspondiente a partes blandas y huesos, se evalúa el cuello, cintura escapular, costillas, columna dorsal, mamas, tejidos blandos y el abdomen. Veamos el tercer punto. Este es diafragma y límites pleurales. ¿Qué aspectos vamos a evaluar aquí? Cúpulas diafragmáticas, ángulo costofrénico, pleura y fisuras. En relación a las cúpulas diafragmáticas, las curvas son armoniosas, los contornos son lisos en ambos lados. Veamos, aquí está la curva diafragmática derecha y aquí está la curva diafragmática izquierda. Como vemos, el margen es liso, armonioso y la cúpula diafragmática derecha se encuentra normalmente más alta que del lado izquierdo. Esto influido por el órgano que está debajo de esta cúpula, que es el hígado, es un órgano grande. El ángulo costofrénico, segundo aspecto a evaluar. Agudo y bien definido. ¿Por qué? Porque si no está bien definido o no se observa y está borrado o pacificado, pues tendríamos que pensar en derrame pleural. Este es el ángulo. Agudo menor de 90 grados del lado derecho y agudo menor de 90 grados en el lado izquierdo. La pleura, tercer aspecto a evaluar de este punto. ¿Está engrosada o tiene calcificaciones? ¿Dónde evaluamos la pleura? Pues en el contorno del pulmón, en esta zona que les estoy marcando. Como la vemos, pues aumentaría de radiopacidad esta zona y se vería un margen radiopaco, ya sea irregular o liso, que nos podría indicar que hay un engrosamiento pleural. En este caso, pues no, se ve bien los márgenes pulmonares y no se sospecha de un engrosamiento pleural.
Las fisuras, último aspecto a evaluar. Tienen un trayecto normal, tanto las oblicuas como la horizontal, y miden menos de 2 milímetros, que es lo normal. Pues en esta proyección solamente podemos captar aquí la cisura o la fisura horizontal. Véanla aquí en esta zona. Aquí se ve el trayecto. Menor a 2 milímetros. Correcto. Cuarto punto a evaluar en la interpretación sistemática de una radiografía es mediastino e ilios. ¿Qué aspectos vamos a verificar? Pues vamos a analizar el mediastino superior, el corazón y los ilios. En cuanto al mediastino superior, tenemos que revisar el ancho y la posición general. ¿Hay algún desplazamiento del mediastino? Pues en esta radiografía no, está central y no está ensanchado. Tamaño de la aorta y vena cava superior y trayecto normales. Vemos aquí el callado de la aorta, el arco aórtico, y vemos aquí la aorta descendente. Este es su margen, véanlo. Normal en el mediastino. Vemos la posición de la vena cava superior que se proyecta en esta zona. También alguna dilatación o anormalidad. No, ninguna, se ve bien. Ahora, la localización y tamaño de la tráquea y de los bronquios principales. Vemos la tráquea aquí, como ya habíamos visto, solamente que evaluada en la parte del cuello, acá más abajo, y vemos la bifurcación del bronquio principal derecho y el izquierdo y la carina. Vean este angulito que se forma aquí, el ángulo de la división de los bronquios, la carina. Este ángulo tiene que medir entre 55 y 70 grados. Puede estar anormal, entonces pudiésemos sacar la medición con nuestro programa Radiant. Pero aquí cualitativamente se ve normal. El corazón, segundo aspecto a evaluar de este punto. Veamos, primero tendríamos que sacar un índice cardiotorácico. Cualitativamente el corazón está bien. El índice cardiotorácico, ya saben, tendríamos que tomar en cuenta la distancia del corazón de aquí hasta acá y la distancia de ambos hemitórax de aquí hasta acá. Dividir la distancia de aquí entre la distancia de acá para sacarlo. Pero se ve bien este corazón. La posición del corazón, punta a la izquierda. Entonces, como vemos, el ventrículo izquierdo apunta a la izquierda, que es lo normal. ¿Alguna calcificación de alguna válvula o calcificaciones coronarias? Pues no se ve ninguna imagen radiopaca que nos indique calcificación de alguno de sus vasos o de alguna de sus válvulas. Importante revisar el espacio retrocardíaco, es decir, tendremos que ver cierta radiolucidez detrás del corazón. Vean que no se ve todo blanco esta zona del corazón ni esta, sino que alcanza a percibir una radiolucidez detrás de él, o sea, negro. Se tiene que ver un poquito negro. Esto nos indica que no hay alguna masa detrás de él o algún foco neumónico. Último aspecto a evaluar, ilios. Configuración y posición de los ilios. Habitualmente es más elevado el ilio izquierdo que el derecho y la arteria del lóbulo inferior derecho mide menos de 16 milímetros o 18 milímetros. Entonces esto lo podríamos constatar, pues vemos este es el ilio del lado derecho, este es el ilio izquierdo y sí está ligeramente más alto este ilio que este. Y la arteria pues la podríamos medir aquí. Menos de 16 milímetros, claro que sí, 15.3 milímetros. Eso nos indica que está normal. Continuemos con el quinto punto a evaluar y ese es el parénquima pulmonar en esta interpretación sistemática. ¿Qué aspectos presenta a evaluar el parénquima pulmonar? Vasos pulmonares y si hay alteraciones focales o difusas. En este apartado tenemos que ser cuidadosos al evaluar los vasos pulmonares y las zonas pulmonares. En los vasos tenemos que identificar que los trayectos vasculares, estas líneas que vemos aquí, sean de mayor calibre en la zona inferior del pulmón que en la zona superior. ¿Por qué? Porque en los pacientes que se toma una radiografía de tórax
en bipedestación o el paciente parado, pues por un gradiente de presión hidrostática tenderán a ser de mayor calibre los de la zona inferior que los de la zona superior. O sea que van a notar menos, como en esta radiografía, los trayectos vasculares en estas zonas que en esta zona inferior. Y eso es lo normal. Si es al revés, lo que se le llama cefalización del flujo, pues tendríamos que investigar su causa. Y así debe de haber una disminución del calibre de los vasos desde el hilio a la periferia. Aquí vienen los trayectos vasculares más grandes y amplios, y hacia las orillas del pulmón no se tienen que notar o no se tienen que percibir dilatados. Vean cómo pues en la orilla del pulmón casi no se observan líneas, trayectos vasculares. Si ustedes los observan, tenemos que tener cuidado porque podríamos estar ante una enfermedad intersticial o algún problema vascular. Y pues no queda más que decirles que en el pulmón pues hay que ver alguna radiopacidad que esté presente, ¿verdad? O sea, checar que toda esta zona sea radiolúcida con estas líneas que son los trayectos vasculares, y ya nada más, ninguna otra zona radiopaca que se vea, una bola, nada raro. Ni aumento ni disminución de la radioopacidad y ni de la radiolucidez. Último punto a evaluar, sexto punto a evaluar en la interpretación sistemática de las radiografías de tórax, y es materiales extraños. ¿Qué aspectos tenemos aquí? Catéter venoso central, tubo endotraqueal, drenajes pleurales y marcapasos. En esta radiografía no tenemos ningún material extraño, pero el catéter venoso central debería estar correctamente posicionado a nivel de la terminación de la vena ácigos, no tener ningún enrollamiento, no observarse ningún neumotórax causado por la inserción de este. En relación al tubo endotraqueal, correctamente posicionado 2 a 4 centímetros por encima de la bifurcación. Entonces, si ustedes tienen aquí la bifurcación de la tráquea, pues tendría que estar colocado en esta zona. Drenajes pleurales no tenemos tampoco, pero deberían de estar correctamente posicionados. Y marcapasos, checar la posición del electrodo, auricular o ventricular. Tampoco tenemos marcapasos, pero deberíamos revisar la posición del electrodo, si es auricular o ventricular, y que el cable esté intacto. Entonces, esta fue la interpretación sistemática completa de una radiografía de tórax. Revísalo. Está basado en el material del libro de radiología de tórax de Matthias Hofer. Espero que esto te ayude a ser un mejor radiólogo de tórax y a saber interpretarlas, para que así puedas ayudar a tus pacientes o a cualquier gente. Dale suscribir, comparte y nos vemos en la próxima.